noches, amigos, bienvenidos una vez más a Un Show con Tuti. Gracias por estar pendiente de nuestro programa y por acompañarnos todos los días de lunes a viernes a esta hora. Hoy tenemos un programa muy interesante, los 7 pecados capitales, cómo los entendemos, de qué se tratan y cómo es que debemos tomarlos en cuenta para no cometerlos, hasta dónde se comete un pecado capital. De eso estaremos hablando hoy en Un Show con Tuti. Acompáñenos. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. Estaremos abordando el tema de los 7 pecados capitales. Vamos a casi que correr con cada uno de ellos porque los vamos a abordar de una manera muy dinámica con varios invitados. Sin embargo, queremos dejarlos a ustedes para arrancar el programa con este concepto de los 7 pecados capitales. Existen 7 pecados capitales y todos podemos ser tentados por ellos. Según se dice, afecta a nuestras propias almas. Se ven como pecados que pueden traer consecuencias en nuestra vida: vanidad, lujuria, avaricia, gula, pereza, envidia e ira. Cada uno de estos ha tenido una enorme repercusión en la sociedad. Y hoy, en Un Show con Tuti, estaremos hablando de cada uno de ellos. Pero ¿cómo deberíamos entender esto de los 7 pecados capitales? ¿Cómo deberíamos regirnos por ellos o no? Somos de una cultura que sí considera, cree, respeta e intenta hacerlo, mantenerse en ciertas normas, reglas. ¿Cómo tenemos que entender esto de los 7 pecados capitales? Por eso me da mucho gusto recibir en Un Show con Tuti a Estuardo Zapeta, que hoy nos lo robamos para este lado. No, gracias. ¿Cómo estás? Róbame todas las veces que quieras, ¿no? Todas las veces. Sí. Bueno, es que además de todo lo que tú haces, que todo el mundo lo conoce, la antropología es una de tus pasiones, tu profesión. Así es. Y creímos importante hablar contigo un poco sobre cómo entender esto de los 7 pecados capitales. Explícanos un poquito. Entendemos todo pecado o todo mal en realidad como una transgresión a una deidad. Hay una norma establecida siempre por un ser superior, ¿verdad? Sea Ahau en la mitología maya, sea en la mitología cristiana. Y digo mitología cristiana porque en realidad en antropología nosotros hablamos de mitologías, más que de religiones o de creencias, que tienen deidades y tienen también niveles jerárquicos dentro de las deidades, y en cierta forma hay una transgresión y esa transgresión se convierte en pecado. Desde el punto de vista de la ética en realidad es una reglamentación. Para ponerlo más sencillo, digamos que los 10 mandamientos son la ética. Okay. Y desde el punto de vista moral, que es la internalización de lo bueno y lo malo, los pecados capitales serían esa transgresión a la moralidad. Porque si uno va, por ejemplo, a los 7 pecados capitales, todos tienen que ver con uno mismo, son muy individuales, no tienen que ver con los otros, que se pueden convertir en un daño hacia segundos, terceros, cuartos, a la familia o a la comunidad, sí, pero todo nace de uno. Claro, es si lo estás sintiendo, si están haciendo en ti. Ahora hay algunos pecados capitales que se relacionan o los relacionamos directamente con los mandamientos también. ¿Cómo está ese...? Sí, digamos cuando... Y aquí hay un debate. Originalmente eran 8, a propósito, eso discutíamos antes de iniciar, eran 8. Porque embriaguez era uno que estaba separado de gula, ¿verdad? Okay. De comer mucho, básicamente. De hecho, el mismo pecado gula ahora está considerado, hay un debate si eso no es un pecado. A partir de los estudios de epidemiología que están viendo la obesidad ya como una epidemia, ya no tanto como un pecado, ¿verdad? Claro. Es un mal, pero que está afectando a la comunidad por los costos que trae, por ejemplo, afecciones al corazón y todo esto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Pecado? ¿Es un mal? ¿Es una epidemia? ¿O qué es? Pero fuera de ese debate, por ejemplo, los pecados, 7 pecados que fueron al final, Santo Tomás el que toma la lista de los 7 y los generaliza, siglo XIII, nosotros empezamos desde el siglo V y VI, ¿verdad? Con una serie de pecados que es básicamente para balancear la vida. Todos los pecados son transgresiones que buscan decirte no haga eso para mantener un balance que en referencia general es a una deidad, pero que al mismo tiempo es para una bondad hacia mí. Y digamos, hay un debate también acerca de cuál es el pecado principal, si hay uno que sea, ¿verdad? Y muchos ven por ejemplo, la soberbia, el pecado
más fuerte, otros ven que, por ejemplo, la vanidad es un pecado fuerte, o otros ven que, por ejemplo, el pecado original es el pecado del diablo, como le llaman, ¿verdad? El de Isaías 14. En Isaías 14, el profeta habla al pueblo de Babilonia, al rey de Babilonia, pero en realidad Isaías 14 se lee como un mensaje al mismo Lucifer, ¿verdad? Oh lucero de la mañana que caíste, dijiste, subiré a lo alto y seré como el Altísimo. Y ese pecado de soberbia es el que muchos toman, que es uno de los capitales, es uno de los que toman como original, pero todos son internos. Lo interesante de esto es que conforme vamos avanzando en la vida, creo yo, le damos nueva interpretación, me parece, a cada uno de estos. Tú decías lo de la obesidad y la gula, a la vanidad o a la soberbia de alguna forma se nos enseñó a ser humildes y a lo mejor abusamos de la humildad, malinterpretando que tenemos que hacernos alfombra de los demás para ser humildes y no entender dónde está nuestra dignidad y que con dignidad uno puede ser humilde aún. Es decir, como que se ha malinterpretado, o esa es mi sensación, la vanidad, no porque es autoestima, por ejemplo. ¿Dónde está esa línea divisoria entre lo que se vale dentro de esa gama que expresa cada uno de los pecados capitales? Depende mucho de los tiempos, porque si vamos, por ejemplo, y a la formación política, y hay que llevarlo a la formación política, la religión y la política siempre han estado juntas. Sí. De hecho, la religión es una expresión política, es una expresión de poder, de una deidad que tiene una fuerza que los humanos no tenemos y que dependemos de esa deidad, se llame Jehová, se llame Dios, se llame Alá, se llame Ahau, sea la mujer araña dentro de la tradición indígena, por ejemplo, de Norteamérica, o sea Pachamama, o sea, digamos, es el ser supremo. Es un ser supremo. Sí. Los seres supremos nacen cuando no podemos explicar la naturaleza, pero también nacen cuando tenemos relaciones entre nosotros mismos como comunidad, como sociedad. Y los seres supremos son como un termómetro, un balance de qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, todas las prohibiciones básicas que uno estudia en antropología y que han estado en la historia, el incesto, por ejemplo, está prohibido en todas las culturas, solo para ponerte un ejemplo. Entonces, la sociedad es la que establece el balance en qué es, y digamos, hoy el hecho que la misma gula haya entrado a un debate de si es pecado o es un problema epidemiológico o es un problema de la publicidad o es un problema de la ansiedad o todas comer las mucho o todas las anteriores, es porque también los parámetros de belleza han variado. Claro. Aún los mismos parámetros de belleza que lo podríamos asociar a los niveles de vanidad suprema en ciertos casos, también podrían ser considerados pecados. Pero si voy a otro pecado que es como la lujuria, por ejemplo, y lo relaciono con, no sé, los otros dos clásicos, la concupiscencia y el adulterio, sí tiene repercusiones para otros. Entonces depende qué regule. Aún la normativa, la ley regula muchos de esos pecados capitales. Lo interesante es entender cómo hoy por hoy, en nuestros tiempos, estamos percibiendo los 7 pecados capitales o las acciones que están relacionadas con estos 7 pecados capitales. Por eso, recuerdo una vez más, ¿cuáles son estos 7 pecados capitales? Estuardo, te pido que te quedes con nosotros para seguir analizando uno por uno, porque tenemos un panel de buenos amigos que nos acompañan para ir un poquito platicando y discutiendo cada uno de estos 7 pecados capitales. Lujuria, gula, pereza, envidia, vanidad, avaricia, ira. Empezaremos a hablar de la vanidad y, como les había dicho, tengo un grupo de varios buenos amigos también, personajes que usted seguramente reconocerá, y me da mucho gusto presentarlos además. Víctor Rivas, él es actor y cantante. Bienvenido, ¿cómo estás, Vito? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, también, gracias por acompañarnos, todo muy bien. Arbel Quinto también nos acompaña, él además de modelo es empresario y nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Igualmente, qué gusto. Gracias, igual. Y también nos acompaña Beatriz del Valle, ella es locutora, bienvenida. Sí, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, bien. Para hablar de los 7 pecados capitales. Empezamos por la vanidad, como lo había dicho, y salimos a las calles para ver qué opinaba la gente sobre la vanidad. Vamos a ver. Y como no estar satisfecho con lo que se tiene. Yo creo que es querer más de lo que tenés, así como con exceso, decís vos. Es que empezás a caer mal, ¿va? Porque ya te empezás a creer mucho, ya empezás a ser como
no sé, como muy Alzado. altanero, muy alzado. Les pregunto, ¿se han sentido mal alguna vez por ser vanidosos? De alguna forma, alguien me lo dijo alguna vez, si a ti te gusta verte en televisión, estás en las tablas, hablas, modelás, es que de alguna forma tenés algo de vanidad. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Bueno, pero básicamente tal vez yo, ahondando un poquito más y haciendo un poquito más general el tema, yo siempre he dicho de que básicamente depende mucho de cómo es tu ego y de cómo es tu autoestima también. Porque hay que diferenciar, yo creo que una tela muy pequeñita dentro de lo que es realmente el ego y el autoestima. Entonces yo pienso que la vanidad es como lo que tú decías, en las tablas es una cuestión que se da mucho, ¿me entendés? Dentro de lo actoral, dentro de todo esto, de que el ego nos lleva a tratar de vernos mejor, a tratar de vernos presentables, a tratar de ver todo esto, pero también con una autoestima es bonito saber de que uno es también agradable a las demás personas, ¿verdad? En el sentido estético. ¿Por qué? Lamentablemente tal vez tenemos unos parámetros diferentes, cada uno tenemos nuestro parámetro diferente, o sea, qué sé yo, a algunos nos gustan las personas gorditas, a algunas personas delgadas o qué sé yo, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son patrones más que todo que se van dando socialmente, pues, ¿verdad? Pero sí, yo considero que uno peca ya de vanidad cuando llega a un extremo, considero yo. Ajá. Porque es importante también uno sentirse seguro con sí mismo, sentirse bien y también querer proyectarse bien, ¿verdad? Porque yo entiendo que uno busca siempre proyectar una buena imagen de sí mismo, ¿verdad? Y de alguna manera pienso que siempre buscamos por vernos bien. ¿Hasta dónde llegar en esa búsqueda de vernos bien y sentirnos bien con nosotros mismos, Beatriz? Cuando como mujeres también mujeres y hombres, pero lo voy a hablar del lado de las mujeres, se nos ponen estándares de medidas, de altura, de colores, de texturas casi. Sí, yo creo que las mujeres y los hombres somos iguales en vanidad. Somos vanidosos ambos sexos, porque a veces dicen, ay, las mujeres son más y no sé qué. Y por ejemplo, a mí me pasa que mi novio viene y me dice, mira, es que déjate tomar tantas selfies. Ajá. Entonces no seas vanidosa. Y es como, no es eso. Los hombres también lo hacen igual. Y es que ustedes, las mujeres, y tenemos como una lucha de sexos de quién es más vanidoso. Pero yo creo que la vanidad se puede decir de que es como un poquito más para las personas que llevan en exceso todo. Entonces, ahí va un poquito. Y es justamente lo que queremos discutir. Tenemos unas pequeñas capsulitas donde sacamos la definición, digámoslo así, de qué es vanidad. La compartimos con ustedes y luego me gustaría, porque Estuardo Zapeta sigue con nosotros allá en el rinconcito cerca de la chimenea, para que nos des tu punto de vista, Estuardo, de hasta dónde entonces ya esta vanidad, esta gana de verse, de tomarte selfies, etcétera, es un pecado. Vamos a ver esto. La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento y una expresión exagerada de la soberbia. Bueno, me voy contigo entonces, Estuardo, para que nos expliques un poquito hasta dónde podemos entender esto de la vanidad. ¿Dónde existe una vanidad sana, te pregunto? Bueno, en la lista de los 7 pecados capitales se llama soberbia. El pecado es soberbia. Y es considerado como el pecado original de todo el resto de pecados. De hecho, yo ponía el ejemplo en Isaías 14, pero el pecado original es en el mito judeocristiano, cuando la serpiente le dice a la mujer, comed el fruto prohibido y seréis como dioses, claro, conociendo el bien y el mal. Ahí tocó esa parte y hay patrones de belleza en todas las culturas, pero es básicamente, en términos de pecado, es ponerse uno en suplantación de la deidad. Bueno, momento de irnos a la primera pausa comercial. Vamos a ir tocando a pinceladas cada uno. Podríamos ahondar un programa en cada uno, estoy segura, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a tocar los 7 un poquitito, ya fue el primero. Vamos a avanzar más en los siguientes bloques. Por favor, siga con nosotros. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de los 7 pecados capitales, ya hablamos de la vanidad o la soberbia, nos lo aclaraba Estuardo, y vamos